para empezar, ¿ok? Hola, hola. Bien, vamos a empezar. No sé si se escucha bien, ojalá. El examen ha recorrido, ¿verdad? No es para el 28, creo que es para octubre, para el 12 de octubre, si me pueden confirmar. Sí, doctor, 12 de octubre. Para el 12 es, ¿no? Ok. Tenemos tiempo por demás, entonces. Ahora vamos a ver esto de lo que es colon. Ya hemos hecho apéndice. Lo más importante en el colon es la enfermedad diagnóstica. Voy a compartir pantalla. A ver. Muy bien, no sé si se está viendo. Sí, doctor, se ve. Ok.
A ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la parte diagnóstica dentro de lo que son las enfermedades del colon. Una de las principales, o el gol estándar hoy en día para la enfermedad de colon es la endoscopía, ¿ya? Principalmente por la opción terapéutica que ofrece y porque los hallazgos son absolutos. Indiferentemente o indistintamente de la clínica, de los signos y los síntomas, los hallazgos de la endoscopía son absolutos. Si no hay lugar de sangrado, es que no existe lugar de sangrado, ¿no? Y si hay lesiones, el objetivo es encontrar las lesiones malignas principalmente. En segundo lugar tendríamos el colon por enema y en tercer lugar la tomografía con medios de contraste. Últimamente ha estado tomando su posición la colonografía o la colonoscopía virtual, que se llama, a ver si podemos encontrar videos de eso. Muy bien, dentro de lo que es la endoscopía hay que tener en cuenta que esto ha nacido con una parte que se llamaba sigmoidoscopía rígida, es decir, un tubo de 30 centímetros de puro acero inoxidable que unida a un lente y una fuente de luz. Con esto se veía y se inspeccionaba el colon. A lo más que se podía alcanzar eran las 50 centímetros con experticia, ¿ya? Considerando que el colon puede medir más o menos entre 1 a 1.5 metros, entonces es prácticamente difícil completar esta acción. Sin embargo, tenía sus ventajas y una de estas, principalmente del tiempo y el costo, pues prácticamente el costo es solamente equivalente a la desinfección del equipo. El tiempo no se tarda ni 10 ni 5 minutos, más es el preparar al paciente y lo más importante, no necesita sedación. Aún así, no deja de ser incómodo para el paciente, no avanza más de 35 centímetros y con suerte, con experticia, llegamos a 50 centímetros. Sí o sí necesitamos un rectoscopio y lo más importante es los pocos procedimientos que podemos realizar, ¿verdad? Porque dejamos una gran parte del colon sin observar y sin evaluar. A esto le reemplaza la sigmoidoscopía flexible, ya es más largo, es flexible y obviamente está todavía unida a un lente y no una cámara de video, solamente un lente que va a permitir ver a través de un fibrobroncoscopio, de un fibroscopio que llamamos, ¿no? Un fibroendoscopio. Empieza a evaluar un poco más más de 60 centímetros y es importante para los procedimientos distales. En ambos se pueden realizar algunos procedimientos como biopsia, etcétera, etcétera. Y sigue siendo un poco la desventaja a la distancia, ¿no? Ese es uno de los más importantes. Dentro de todas las ventajas de esto, lo más importante es que es terapéutica, ¿no? Terapéutica y la evaluación es completa. Como les decía, el ver la patología es absoluto, no da relación a discusión. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas para esto? La sospecha de isquemia, porque se puede perforar, la inexperiencia, no meterse a hacer si no hay experiencia en esto, y hacer sangrar la mucosa. Entonces, estos pueden ser un verdadero dolor de cabeza si es que existe. En quienes no se debe realizar realmente cuando ya sospechamos de una perforación, cuando recién se ha hecho una cirugía y más si es una anastomosis, o cuando el paciente tiene datos de peritonitis generalizada. Entonces ya no tiene sentido hacer la colonoscopia. Y en otros pacientes es la colitis fulminante, es decir, paciente séptico, intubado, etcétera, etcétera. No vale la pena hacer la colonoscopia. Para hacer este estudio se necesita una preparación, es decir, hay que limpiar todo el colon, tiene que estar bien limpiecito para observar las paredes principalmente. El consentimiento es informado
es importante porque puede haber perforaciones, puede haber sangrado, todo lo que hemos indicado. Y el paciente debe estar enterado que no es un estudio inocuo, ¿verdad? Hoy en día se hacen la colonoscopia con sedación o con anestesia general en algunos centros. Entonces es importante la historia de los medicamentos y los antecedentes patológicos, como cualquier procedimiento quirúrgico. Y también, si el paciente ha tenido otros estudios, es muy importante tenerlos, porque así con este antecedente se puede ir a buscar directamente el problema y ver si ha evolucionado, avanzado o no ha cambiado nada, etcétera, etcétera. ¿No? Esto es previo al estudio. Pueden iniciar, si gustan, con una placa de abdomen o una placa con un colon polimema, es decir, con medio de contraste. ¿Y por qué es importante esto? Porque puede guiarnos de algún modo, principalmente para ver la estructura del colon que no ve la endoscopía. Es decir, por ejemplo, el largo es un poco complicado medirlo porque el colon en realidad se enrolla sobre el tubo. Entonces, la idea es, por ejemplo, esta flexura que pueden representar unos 20 centímetros. Si metemos el endoscopio y seguimos avanzando, este se va a plegar sobre el endoscopio y entonces se acorta. Entonces, el largo del colon es difícil medir. Lo otro, ¿qué tanto se puede ampliar la distensión? Tendría que ser una gran distensión, como en este caso, para ver realmente la dimensión de la distensión. Pero por lo general, se insufla siempre aire y es poco valorable el grado de distensión del colon. No podemos valorar si es un dólico mega, etc. Salvo que sea muy notorio, ¿verdad? Y a veces nos ayuda a fijar los límites. Por ejemplo, aquí estamos llegando hacia la válvula ileocecal. La patología está en la válvula ileocecal. Hay un defecto de llenado. Esto nos obliga a completar sí o sí el estudio del colon, entrando por lo menos unos 10 a 15 centímetros al ilium, cosa que muy rara vez se realiza en los estudios. Pero si tenemos un estudio previo, entonces sí o sí obliga a la valoración correcta de este corto segmento de ilium. Entonces se puede tomar en cuenta estos dos estudios previos que son muy buenos. En ocasiones ya tenemos aquí, por ejemplo, el diagnóstico es un dólico megacolon, es decir, es un colon largo, y no solamente largo, está totalmente grande, con una gran distensión. En este caso hemos visto la patología que está bien proximal, entonces el estudio debe ser lo más proximal también posible. Les decía que es importante, nos ayuda, la endoscopía en realidad no nos ayuda mucho en ver la distancia, el largo total del estudio. En este caso lo que estamos viendo es un colon muy largo, de aspecto tubular, y lo más importante nos da una imagen clara de defecto de llenado, y es la imagen que habíamos comentado antes, que es la imagen en forma de manzana mordida, que es típica de un carcinoma, ¿no? De un adenocarcinoma. Entonces, con este sencillo estudio está hecho el diagnóstico, está planteado el tratamiento. Sí o sí hay que corroborarlo con la endoscopía. ¿Por qué? Porque hay que tomar biopsias, hay que ver qué tanto es este calibre, si permite o no el paso del endoscopio, hay que ver si hasta qué bordes tomar, etcétera, etcétera. Entonces, si bien este estudio es muy útil, la endoscopía pues va a completar en cuanto a sus acciones terapéuticas, ¿verdad? Lo mismo aquí, no es tan largo el colon como en este caso, sin embargo sí podemos ver defectos de llenado, ¿verdad? Aquí hay un defecto de llenado, no es tan claro como esta manzana mordida, pero sí hay una parte que apenas deja pasar el contraste y hay extravasación del medio de contraste. Entonces podemos pensar en una patología perforada.
Además de la endoscopía, tenemos la tomografía y la resonancia magnética. Lo mismo, las grandes ventajas de la topografía, en la situación. Aquí sí podemos calcular el grosor de la pared comprometida, el largo, etcétera, etcétera. Se ve la lesión, otra lesión, otro defecto del llenado a nivel del recto. Entonces podemos ver si hay estructuras tomadas, qué estructuras vecinas están alrededor, el nivel exacto, cuánto comprende, qué tamaño tiene. Entonces, si vemos en especificidad y sensibilidad, la tomografía es superior en relación a los rayos X de contraste. Pero es lo mismo, no se pueden tomar biopsias, no se puede hacer algunos procedimientos. Entonces, sí o sí, después de este estudio hay que pedirle una endoscopía al paciente. Para todo esto nos sirve el hacer una endoscopía, entonces ver si hay sangrado, se puede prohibir. Cuando la radiología a lo mejor no ha encontrado nada, con endoscopía sí. Y si ha encontrado, hay que completar el procedimiento, segmento de pólipos o enfermedades proliferativas, ver si realmente se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal, porque el diagnóstico de esto es clínico, pero con la colonoscopía pues se completa. Y como les decía, es absoluto. Sí o sí, ahí vemos si efectivamente es o no es una enfermedad inflamatoria. En datos de estenosis o en enfermedad diverticular, como vamos a ver más adelante, es muy específico el estudio. En la endometriosis, cuando hay lesiones, es importante ver, estas son prácticamente invisibles a cualquier estudio radiológico, excepto el estudio endoscópico. Y las neumatosis quísticas intestinales, que son un poco raras en nuestro medio, pero si existen, con la endoscopía, pues encontramos el problema. Las evaluaciones terapéuticas para cualquier tipo de sospecha, el mejor estudio de endoscopía. Y en los diferentes tipos de colitis, como les decía, esto es absoluto, no hay donde perderse. Si es infecciosa, no llega las biopsias. Si es actínica, se llama actínica o asociado a un proceso de terapia, radioterapia, etcétera. O si es isquémica, ¿no? Si el problema es el vaso y hay repercusiones en la pared. Y la ventaja de la endoscopía es que se realizan procedimientos. Si encontramos un pólipo, hay que quitarlo. Pólipo que se ve, pólipo que se extrae. Cuando hay obstrucción por cuerpo extraño, se puede retirar por endoscopía. Cuando hay sangrado, se identifica el lugar de sangrado y se puede cohibir el sangrado. Cuando se sospecha de una lesión, entonces identificar, mapear todo lo que refiere a la lesión. Hemostasia, si hay, como hemos dicho, si hay lugares de sangrado o posterior a procedimientos o en anastomosis, etcétera, etcétera. Si el tumor es pequeño, se pueden hacer procedimientos por endoscopía, y si el paciente está distendido, como no puede descomprimir, entonces todo esto se puede realizar. Si nosotros tenemos un paciente con sangrado, el gol estándar es endoscopía ya sea alta o baja, ¿no? En este caso, la colonoscopía o la endoscopía de colon. Cualquier tipo de sangrado. Puede ser un sangrado agudo donde la sangre es evidente, o que se le ha hecho un examen y ha salido un test de VIH positivo, es decir, hay sospecha de sangrado, se le echa la oxigenada, hay espuma, eso se llama VIH positivo. Entonces, el gol estándar es la endoscopia. Lo mismo si es un sangrado crónico, igual el VIH positivo, o el paciente está anímico y no se sabe de dónde viene la anemia, entonces uno de los exámenes en el screening es la colonoscopía, o cuando el paciente está con diarrea y hay pérdida de peso. Entonces, en todo esto, sí o sí, el gol estándar es la endoscopía de colon. En estos sí hay que pedirles porque tienen una especificidad y sensibilidad. En hombres y mujeres postnatal, debería decir
postmenopáusicas y andropáusicas en varones, ¿verdad? Para esto está un poco discutido, ¿no? Principalmente desde el punto de vista del cáncer de colon, ¿no? Hay otros criterios. Se ha quitado esto precisamente porque era parte del screening de colon. Entonces, si había algún problema hormonal, bajas de hormonas, etcétera, etcétera, se aducía antiguamente que era por la insuficiencia hormonal era atribuida o asociada al cáncer de colon. Entonces era parte del screening. Hoy en día no. Sin embargo, en algunos lugares todavía es adoptado. Puede haber muchas causas de sangrado, ¿verdad? Desde las más sencillas como las fisuras, donde no hay donde perderse la fisura, pero es obligación encontrar lesiones allá del esfínter. Lo mismo en las hemorroides. Sabemos que las hemorroides están solamente limitadas a la parte del recto y del ano, pero es obligación también de que ese sangradito no sea de un pólipo o de una lesión cancerígena. Entonces, sí, por supuesto, en las otras enfermedades, que de alguna manera también ya las hemos descrito. Entonces, en estas, el rol estándar es la endoscopia. Hay muchas causas del sangrado por colon, ¿no? Pero lo más importante es encontrar o descartar lesiones proliferativas, ¿ya? Estos son los pólipos, cáncer, enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces son los más importantes a descartar. Después pueden venir todos los tipos de sangrado, no habrá ningún problema tratarlos. Así sean angiodisplasias, que son alteraciones vasculares, ¿no? Entonces, pero el objetivo principal es encontrar lesiones relacionadas al cáncer de colon. Entonces, se puede pedir o se puede realizar pruebas de sangre en heces si hay sospecha de hematoquesis rectorágica. Generalmente con la clínica podemos discernir, ¿verdad? Pero lo que le asusta, principalmente a veces es solamente un hemorroides, pero son sangrados rojo, rutilante, que asusta y es el motivo de consulta. O en otras ocasiones el sangrado es activo y constante, entonces obviamente hay que descartar alguna lesión. La mayoría son sangrados ocasionales que ya se han perdido cuando el paciente ha consultado, entonces ahí sí se puede pedir una prueba de sangre, ya sea biometría o sangre oculta en heces o el test del Guayaco. Sí o sí se va a enfocar a la colonoscopia, ¿no? Se pueden encontrar lesiones como no se podrán encontrar lesiones. Si es que no se pudiera encontrar alguna lesión o si hay sangrado y no podemos identificar el lugar, sí habría que consultar con una angiografía o tomografía con el, ¿no? Para ver el lugar del sangrado y actuar. Pero generalmente se da con el lugar del sangrado. Entonces es esto lo que estamos hablando. Esta es la sangre, esto sí es sangre fresca, esto es constante, el paciente no tiene relación con entrar al baño, a diferencia de los hemorroides. En hemorroides el paciente entra al baño y mancha el papel o mancha el inodoro, pero nada más. En cambio, en esto no es necesario, el despierta ya con ganas de ir al baño y va al baño y le hace sangre. Y entonces al hacer el estudio se va a encontrar esto. Y aquí es difícil poder encontrar el lugar de la lesión. Entonces hay que lavar y ver. Y como en este caso es una lesión proliferativa, ulcerada, ya con el sangrado. Y lo que viene es tomarle biopsias o esperar, si, de acuerdo al compromiso del paciente, esperar a un segundo estudio para para tomar en el lugar correcto las
biopsias. Para esto en el primer intento había que retirar. En ocasiones el paciente ya viene con todos sus estudios, ¿verdad? Entonces ahí lo único que hay que hacer es corroborar. Generalmente viene ya con un colon por enema o una colonoscopia previa, incluso de tiempo atrás. Entonces lo que hay que hacer es si sigue el sangrado, hay que insistir con la endoscopia para buscar el lugar de las lesiones. En este caso, esperaríamos lesiones menores de 5 milímetros o lesiones muy proximales, ¿no? Muy proximales. Entonces, que hayan escapado a los primeros estudios. Otra indicación de la colonoscopia es la estenosis, es decir, que al un procedimiento previo y directamente el paciente se llena de gases, le dificulta las heces o hay una disminución del calibre de las heces y él se da cuenta, ¿verdad? A veces las heces salen con un canal ahí impreso en el trayecto o directamente salen delgaditas. Obviamente, si esto no refiere al paciente, hay que preguntarle, ¿qué se le va a pedir? Pues una endoscopia de colon. ¿Por qué? Porque estamos pensando en un proceso de estenosis. Si hay cirugía previa, entonces estaríamos hablando de un procedimiento postquirúrgico, ¿verdad? Pero si no, la sospecha de malignidad es posible. Pero hay que ver dónde, cómo, qué tanto y por qué, ¿verdad? Entonces, esto es lo más importante. Y el manejo clínico, cuando el paciente ya ha tenido tratamientos, ya ha tenido estudios y no se le gana la concluyente, entonces hay que insistir, repito, con la endoscopia, esta vez más guiada. ¿Qué puede dar este síndrome de estenosis? ¿No? Entonces, obviamente, lo primero a pensar es un carcinoma, ¿no? Un cáncer. Puede ser ahí mismo o puede ser uno que esté recurriendo o otra lesión que tenga que ver con un proceso proliferativo. Puede ser un simple espasmo, en este caso la incidencia o la etiología es diferente. Puede ser isquemia, periodos de isquemia que han estenosados, han cicatrizado y ya no hay distensión en ese segmento. Puede ser trauma, regresión, etcétera, etcétera. Entonces, en estos pacientes, si bien no hay historia de sangrado, sí tenemos que pensar en otro tipo de patología que sea la causa de esas heces delgadas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Este es un colon espástico severo donde no hay prácticamente aumento de la luz, ni hiperdistensión, ni sobredistensión, pero se ve la mucosa sana. Entonces, la evaluación correcta es entrar, tratar de soplar, tratar de insuflar, tratar de dilatar. Si la mucosa es absolutamente sana, hay que pensar en una lesión transmural o extramural. En ocasiones ya es muy evidente, como en este caso, apenas hay luz, pero hay una lesión proliferativa, ¿no? Aparentemente estenótica a este nivel que está ocurriendo la luz y es la causa de que las heces salgan delgadas o que haya problemas con la digestión, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, esto es absoluto. No hay donde perderse. Otro tipo de lesiones que en la radiología aparentan ser normales y sin embargo podemos ver ya sea defectos del llenado, o en este caso. Hasta aquí todo es inespecífico, como les decía, que hay que hacer, hay que completar con un estudio endoscópico. ¿Qué nos va a mostrar la endoscopía? Una lesión proliferativa que está estrechando la luz. Si tomamos en cuenta todo, esta es la luz, esto está casi al 50 o 60% de la ¿verdad? Entonces, por supuesto, quizás no, esto no se puede sacar, ya está tomada prácticamente toda la luz, hay que esperar que haya un gran compromiso de la pared y habrá que plantear su cirugía. Lesiones estenosantes asociadas, este es un melanoma,
¿no? Entonces, y que ha ocasionado seguramente tejido inflamatorio y ha producido la estenosis. O hay una proliferación ya transmural de todo el colon que no permite el paso del endoscopio. Pero el diagnóstico está hecho, estos son sumamente agresivos, entonces hay que actuar dentro de lo que los tiempos necesarios. Si queremos brindarle algo de terapéutica al paciente. Otras lesiones que pueden o no estar relacionadas al sangrado generalmente están asociados al dolor, son las diverticulitis, ¿no? La enfermedad diverticular. Entonces, una forma de tiene pues lo que va a suceder es una formación de un saco. Entonces, estos son los divertículos. Este es una enfermedad severa diverticular. Puede haber solo en un segmento, cuando ya es grave, es a lo largo de todo el colon. El efecto es y si está bloqueado, siguen la evolución de una apendicitis. Entonces, ahí atrás las heces se infectan, se abscedan. Afortunadamente, estos son tan pequeños, que son unos 2 milímetros máximo de diámetro. Orificio, ¿verdad? Entonces queda la parte inflamatoria y ese es el dolor. Pero si no puede perforarse hacia atrás, entonces ya hay grados de inflamación. La clasificación de Hinchey es una de las más utilizadas para las diverticulitis perforadas, que clasifican una perforación, como son de 2 milímetros, tienden a cerrar espontáneamente. Entonces lo único que necesita es tratamiento conservador, es decir, no quirúrgico. Pero hay que sospechar de esta lesión, ¿ya? Hay que sospecharlo. Entonces, lo ideal es el tratamiento médico, mejorar al paciente y dentro de las siguientes 2 semanas hacerle un estudio para verificar si efectivamente era o no una diverticulitis. Eso cuando ya es la otra complicación, que es la perforación. La otra complicación es el sangrado, porque como ustedes pueden ver, los vasitos están naciendo justo ahí y a veces se erosionan y empieza a sangrar. Entonces el paciente viene de vuelta con sangrado. Estos son divertículos limpios y como pueden ver su relación con la vascularidad. Si erosiona estos vasos, pues va a haber un sangrado. Este es probablemente un divertículo en formación. Aquí está un vaso, ¿no?, engurgitado, aquí un pequeño divertículo. Obviamente, si se erosiona, la enfermedad diverticular es otra causa o otro motivo para las endoscopias de colon. Este es un divertículo complicado, ¿no? Lo más probable es que se haya perforado, hay un proceso inflamatorio severo en todo el colon, mayoritema, la mucosa es friable, acartonada, pero con un buen tratamiento médico esto se sella y el paciente se recupera y ya estos son los hallazgos endoscópicos. En ocasiones la perforación es tan grande que no queda otra pues que operar al paciente, ¿verdad? Y eso son Hinchey 3, Hinchey 4. Pero es necesario corroborar porque, como les decía, por afuera son mucho más pequeñitos los divertículos, apenas se logran ver, si peor si están hacia la grasa del meso, pues no se va a poder identificarlos, pero por la
endoscopía. Y la otra complicación es el sangrado, ¿no? Con relación a esta relación vascular que les decía, aquí está el divertículo y este vaso se ha erosionado y es la causa del sangrado. Entonces el paciente viene con sangrado y es una diverticulitis. Entonces es importante tomar en cuenta la enfermedad diverticular, es una patología que es 100% efectiva en la endoscopía de colon porque puede ser terapéutica y su diagnóstico pues es al 100%, eso es absoluto, ¿no? Absoluto, no hay otra. Sin embargo, no deja de haber un margen de falsos negativos, ¿verdad? Que han disminuido sí con los años. Hoy en día es prácticamente el 1 o el 0,1% de fallo en no encontrar un divertículo. Y esto por el afinamiento de las cámaras, ¿verdad? Los videos hoy en día son de muy alta resolución. No hay donde perderse. ¿Qué es lo más importante en la enfermedad diverticular? Su relación con el cáncer, ¿ya? Y esto también ha ido aumentando. Décadas atrás se estudiaba y ya había relación con cáncer. Y hoy no ha variado, si bien se ha mantenido entre el 5 y 15% de cáncer encontrado. Esta relación es importante para su estudio. Otra patología es la enfermedad inflamatoria del intestino, ¿no? ¿A qué llamamos inflamatoria del intestino? A todo lo que produce un proceso inflamatorio local, ¿no? Con compromiso sistémico. Es decir, empieza en el colon, y como hemos dicho, el colon es muy contaminado, inmediatamente hay traslocación bacteriana y el paciente se pone séptico. A diferencia de los otros órganos que pueden resistir la inflamación un mayor tiempo y no con la severidad del tubo digestivo, en este caso el colon. Entonces, principalmente para ver si es un Crohn o es una enfermedad proliferativa. Porque estos son los blancos. En todo lo demás se puede realizar tratamiento. Estos dos van a sugerir hacer más cosas con el paciente. Obviamente, si hablamos de megacolon tóxico, el paciente está muy comprometido, quiere decir que está desaturando, está intubado, tiene plaquetas bajas, está totalmente séptico, etcétera, etcétera. Entonces no conviene hacerle el estudio porque al insuflar vamos a producir que haya mayor traslocación y va a ser prácticamente una toxicidad para el paciente. Le vamos a dar el empujón que requería para matar. Entonces recomienda estabilizar al paciente en primera instancia o hacer tratamientos conservadores, SNs, corticoides, etc. Las colitis fulminantes en la misma fisiopatología y las sospechas de perforación, ¿no? Entonces, si sospechamos que hay perforación y se ha cerrado, entonces al hacer el estudio podemos reavivar la perforación o empeorarla. Entonces, no es conveniente. Si el paciente tiene datos de peritonitis o datos de perforación, es preferible sortear la endoscopía y hacer una cirugía. Esta es una enfermedad inflamatoria del colon. Entonces, como pueden ver en este caso, por ejemplo, hay eritema, gran eritema, pequeñas áreas, ¿ya? Áreas sanas, muy escasas, pero casi todo está comprometido. No hay pliegue, por tanto no hay contractibilidad y lo más probable es que el paciente esté séptico, ¿no? O saliendo de una sepsis o entrando o por entrar a una sepsis. Si nosotros tocamos esto con el endoscopio va a sangrar porque hay friabilidad, hay riesgo de perforación, etc. Entonces esto es típicamente una enfermedad inflamatoria. La etiología generalmente es autoinmune. Este es otro tipo de enfermedad inflamatoria, esta más parece una colitis ulcerosa. ¿Por qué? Porque hay lesiones ulcerosas superficiales, intercaladas como cosa normal.
y están prácticamente a lo largo del colon, no están en segmentos, no están en lugares ocasionales, lo cual nos descarta Crohn, ¿verdad? Entonces, una colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria del colon con sangrado activo. Entonces lo más probable es que haya úlceras activas, el riesgo de perforaciones común y la toxicidad también. Pero el sangrado obliga a cohibir las hemorragias y el tratamiento pues es importante, ¿no? Entonces, como pueden ver, no hay donde perderse, nos puede dar la severidad de la endoscópica. Estos pacientes, ambos son las colitis ulcerosas. Esta es la imagen típica en imagen a cielo estrellado, ¿no? Que asemejan estrellas. Todas estas son lesiones ulcerosas con fibrinas. Algunas están activas y las otras ya están en proceso de cicatrización, ¿no? Aquí lo mismo, está típico el halo eritematoso, mucosa sana, fibrina en el fondo del lecho ulceroso. Todo el segmento del colon está comprometido. Obviamente este paciente ya ha presentado sangrado, puede estar ya séptico o está entrando en una sepsis o saliendo de una sepsis, etc. Entonces, el diagnóstico está hecho, la terapéutica está planteada y lo único que queda aquí es plantear si es grave, plantear la resección o continuar con el tratamiento conservador. Otro tipo de lesiones ulcerosas, esta es una lesión ulcerosa y estas son lesiones ulcerosas asociadas a un síndrome de poliposis familiar, ¿no? Estos son pólipos. Estos pólipos son lesiones proliferativas, alta relación con cáncer. Entonces, prácticamente está formando el 100% de la luz con los pólipos. Además de la enfermedad ulcerosa y hay además sangrado activo. A diferencia de estas, son las mismas lesiones ulcerosas de estas, solo que estas ya están en proceso de cicatrización. En cambio, esta está activa, totalmente activa, ¿no? Entonces hay eritema, intercalado con la mucosa sana, 100% de la luz tomados y en un gran segmento del colon. Habría que ver y avanzar con los colonoscopios si es en parches o está todo el colon para diferenciarla del Crohn. Este es un Crohn, las úlceras son más grandes, hay segmentos sanos, como pueden ver hay segmentos sanos, las úlceras pueden coalescer, hay un lecho recién de confibrina, eso es de un sangrado reciente, aquí hay sangrado reciente de lesiones ulcerosas, estas son lesiones ulcerosas con fibrina, entonces hay activas, no activas, pero las características son diferentes, y la enfermedad de Crohn también es diferente. Generalmente estas desarrollan estenosis, entonces si no vemos así en enfermedad activa, seguramente vamos a ver con las secuelas, ¿verdad? Y obviamente todo esto viene con dolor, distensión, relaciones con las heces, alteraciones de las heces, alteraciones del orden de la vida. Y hasta antes de las colonoscopías o de los estudios endoscópicos, se las denominaba inespecíficas, porque no las quemaduras de las mucosas. Entonces, todos estos hallazgos podemos tener en la colonoscopía, ¿no? Principalmente en esto, como les decía, nos pueden mandar como colitis isquémica, tramos de reacción de divertículos, etcétera, etcétera. Todo esto vamos a pensar, ¿qué es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo? La colonoscopia, y es absoluto, ¿no? Entonces, esto va a descartar todas estas probabilidades en un solo estudio. Puede dar origen a más estudios a partir de ahí, pero ya enfocados al diagnóstico. O pueden ser terapéuticos definitivamente, o ya ser indicativos de hacer algún procedimiento definitivo, como una cirugía.
Si encontramos un colon inflamatorio, entonces es todo lo que les decíamos, nos va a plantear una gran gama de seguir haciendo por el paciente. Lo más importante en todo esto son las lesiones malignas o premalignas. Entonces, esto es en el caso de la poliposis gastrointestinal. Entonces, encontramos pólipos, habrá que ver si es de base ancha, si es pedicular. En los dos, si es de base ancha y no se puede quitar, pues habrá que hacerle solo biopsias. Si es de base pequeña o pediculada, hay que sacar, ¿no? Si esta se puede sacar, hay que sacar. Antes eran más difíciles, hoy con lo que ha aparecido, es más factible realizar resecciones extensas. Pero ¿qué es definitivo? El diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico histopatológico nos va a dar si realmente es si es un hiperplásico, adenomatoso, carcinoma. ¿Qué es lo más importante? Identificar si es o no un carcinoma. En este caso, si es temprano, se llamará in situ. Aquí vamos a hablar de displasia de grado avanzado, o ya es un cáncer instalado, ¿ya? Entonces, aquí en in situ solamente hablamos de displasia, todavía no es neoplasia. Pero a la displasia que todavía no es cáncer, le llamamos in situ cuando ya está en el último grado, de ahí ya pasa al paso del cáncer. Entonces, aquí hay posibilidad terapéutica y es la mucosectomía. Pero si consideramos que ya no es displasia, más bien es neoplasia, es mejor una resección radical, sacar todo el pedazo hasta encontrar márgenes libres. Los otros tipos de pueden hacer seguimiento o dejarlo así, ¿verdad? Entonces, esa es la parte más importante de los estudios endoscópicos, la relación con el cáncer que podemos encontrar. Acá hemos visto ya esto en la de intestino delgado, es lo mismo. Tenemos que diferenciar la colitis ulcerosa de la enfermedad de Crohn, donde el recto está afectado al 95% en la colitis ulcerosa y en la de Crohn es poco frecuente. Y si se afecta, es una úlcera grande. La colitis ulcerosa puede tomar toda la longitud del colon. En cambio, en el Crohn no, hay áreas sanas y hay áreas afectadas. Las fistulas más frecuentes en la enfermedad de Crohn se fistulizan. Como han visto, las lesiones son más grandes. También pueden producir estenosis porque úlcera. Aquí tenemos así una resolución, aquí hay hematina, aquí ya hay fibrina. Pues por supuesto que se va a formar una cicatriz y va a estenosar la luz, ¿no es cierto? Precisamente por el aspecto de sus lesiones ulcerosas. Si nosotros vemos las diferencias, estas son las diferencias endoscópicas, ¿no? Entonces es muy importante ver todo lo que les había señalado, la mucosa anexa, si hay mucosa sana, cómo están los bordes, cómo está la úlcera, de qué tipo es, pequeñita, si los días ya consolidada, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos va a dar más o menos de qué estamos hablando. Lo mismo, el CUSI nos va a afectar en 95% de los casos. Estamos hablando del recto, no del ano, por si acaso. En cambio, en el Crohn es frecuentemente normal el ano. El hilo terminal es más frecuente en el Crohn. Y ya hemos hablado de las estenosis y las fístulas son más frecuentes en el Crohn, ¿no? En caso del ano es más frecuente que el Crohn. Veamos afectado y a veces está comprometido a la boca. Y los otros hallazgos que son típicos de la endoscopia. Que
pasa si nosotros encontramos una lesión proliferativa y la relacionamos con un cáncer de colon? Esta es una clasificación de biopsia ya modificada. El objetivo es biopsiarla, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la biopsia? Si es una lesión proliferativa que no ha afectado a la propia, ¿no? Si no ha afectado la muscular propia, le llamamos un B1. Lo demás nos obliga a realizar una tomografía para ver si está a más allá, ¿no? Entonces, si encontramos una lesión proliferativa, esta es la conducta. ¿Para qué? Para clasificar el cáncer. Obviamente, si encontramos esto más, estamos hablando de un cáncer avanzado. En cuanto a las lesiones, es más factible que las encontremos en el recto. En otros lugares, en otros países, es más raro el recto y es más frecuente el sigmoides o el descendente, ¿no? Pero en nuestro medio sí es más importante. Otras lesiones, las lesiones que están relacionadas a la isquemia mesentérica o a las isquemias del colon, como en este caso es una sola lesión, es una lesión ulcerosa, es una úlcera, pero su característica es diferente, ¿no? Entonces hay sufrimiento intestinal, hay un borde muy delimitado y obviamente tiene que ver la historia de un paciente anciano con alteraciones cardiológicas, etcétera, etcétera. Estas son las lesiones proliferativas y de esto estábamos hablando, ¿no? Entonces, este es un pólipo pediculado, observen el pedículo, este es delgadito. Este es un adenoma tubular, probablemente mixto por el túbulo velloso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarlo desde aquí, desde el cuello. Si en el microscopio dice que hay afección de la mucosa, entonces tenemos que irnos hasta más abajo, hacer una mucosectomía. Esto es más difícil de realizarlo. Si es sésil, si la base es ancha, entonces no va a ser factible sacarla por endoscopía. Entonces solo le vamos a tomar biopsias. Tiene el aspecto glandular típico de un adenoma y probablemente ya sea un adenocarcinoma. Está ocupando más del 50%, prácticamente está llegando al 80 o 90% de la luz. Entonces lo más probable es que el paciente tenga alteraciones en el calibre y la forma de las heces, ¿verdad? Sean más delgaditas o con un canal formado en las heces. Entonces, el hallazgo endoscópico es importante. El pólipo juvenil genera características, es más frecuente en los rectos de niños. En ocasiones, en antecedentes de sangrado de niños, es mejor hacer el tacto rectal. Y ahí se va a tocar estos polipitos, ¿no? Entonces, hay que extirparlos. Esto se saca el colonoscopio, es lo mismo, ¿no? Tratar de sacar desde la raíz. A diferencia de las lesiones proliferativas por cáncer, aquí ya es el 90% prácticamente, o casi el 100% de la luz comprometido. Es una lesión extensa, heterogénea, tiene fibrina, tiene lesiones ulcerosas, tiene bordes eritematosos, la mucosa no está, ¿no? Hay que hacer biopsia, ¿no? Aquí estamos preparando para una mucosectomía, entonces ahí está la lesión, las otras lesiones, lo que hay que hacer es sacar desde aquí, cortar todo esto, y todo esto va a salir. Esta es la polipectomía, esto se llama asa de polipectomía. Entonces está agarrando por el cuello, diríamos, el pólipo, ¿verdad? Y para sacar. Aquí la biopsia, estas son lesiones polipoideas, sésiles, pero pequeñas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de extirparlas. Esta es una pinza de biopsia donde se va a tratar de agarrar la mayor cantidad de tejido posible y quitar.
Esto es lo mismo, una lesión polipolimatosa grande, gigante. Hoy en día, antes no se podían realizar esto, solamente se biopsiaban. Obviamente, si no hay el equipo, pues hay que biopsiarlo. En este caso, se está realizando una mucosectomía, o sea, denudado totalmente la mucosa, sacando toda esta lesión. ¿Para qué? Para ver si no está comprometido. El patólogo nos va a decir si ha sido tomada o no su mucosa. El procedimiento aquí de la mucosectomía, entonces aquí se observa, se está infiltrando por aquí abajo, aquí está la lesión. Entonces, se está infiltrando con adrenalina para despegar la mucosa de la submucosa. Una vez logrado eso, se va a hacer una denudación de toda la mucosa, dejando ahí todo lo que es la submucosa descubierta, ¿no? Y se saca la lesión completa. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me imagino que todo claro. Pues vamos a hacer ahora, voy otra vez a compartir la pantalla. Esto es como diagnóstico, ¿no? ¿En qué nos ayuda el diagnóstico del colon y de las lesiones proliferativas del colon? Entonces, en realidad vamos a completar lo que es la enfermedad obstructiva o la obstrucción del intestino bajo. Ya hemos visto la obstrucción intestinal del intestino delgado y del colon. ¿Cuáles son las diferencias con la baja y la alta? Ya habíamos dicho que en nuestro medio esto implica en las regiones del valle, incluso valle alto, altiplano, gran parte de lo que es los valles bajos y el llano, y lo que compartimos tanto con Perú, el norte de Chile, el norte de Argentina, Paraguay, Brasil, que es la enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces, y la obstrucción intestinal más frecuente en nuestro medio es por la enfermedad, por el dólico megacolon ocasionado por este parásito. Es que no tienen esta incidencia, no es la etiología principal. La etiología principal de la obstrucción intestinal es el cáncer de colon. Las lesiones proliferativas, que como ya hemos visto, pueden disminuir la luz y producir obstrucción intestinal. Esta forma de obstrucción de las lesiones proliferativas son más tóxicas que las enfermedades ocasionadas por el Chagas. Pero también en el lapso de 3 a 5 días puede poner al paciente seco, ¿no? Puede ser causa de un colon tóxico. Entonces, Chagas en nuestro medio, solamente un recuerdo, porque la parasitosis es el ocasionante de cruz, ¿no? Este parásito, que es un parásito flagelar, y su vector es la vinchuca, que es este chinche, ¿no? Cuya característica es esta forma festoneada de líneas que tienen en la parte periférica, ¿no? Entonces, este parásito vive en la vinchuca. Este es solamente su vector, en cambio, este se va a reproducir en el torrente sanguíneo del humano. Y se le ha denominado como la trypanosomiasis americana. Ha sido muy estudiada y sabemos ahora que la vinchuca en realidad es
está relegada, diríamos, con el avance de la civilización, ¿no? ¿Por qué? Porque hacían su casa lejos del hogar de los humanos y solamente entran a los hogares a alimentarse de la sangre. Van por el techo y se dejan caer directamente a la piel dentada ¿verdad? Entonces este es el vector de este insecto. Y obviamente con el avance de la civilización cada vez este se ha ido relegando más. Sin embargo, los lugares o los hogares que tienen animales y que tienen, cuyos animales tienen su hábitat natural de paja, o de barro, de tierra, etcétera, etcétera, entonces todavía están. Aunque hoy en día se dice que prácticamente se está erradicando esta enfermedad, erradicando a la vinchuca, ¿no? Nosotros conocemos todo este ciclo donde tiene primero ser un epimastigote, etcétera, etcétera, hasta el tricomastigote, que sea la forma madura para el ciclo humano, ¿verdad? Donde se va a multiplicar y va a infectar los tejidos. Tiene una, diríamos, afinidad por la placa neuromuscular. Es ahí donde enferma a la humanidad y de ahí vienen las complicaciones. La prevalencia es grande, como les había indicado. Bolivia está dentro de la gran prevalencia, junto con Perú, Paraguay y Chile. Brasil tal vez es el que más ha desarrollado, junto con Argentina, Colombia y Venezuela, y algunos lugares que prácticamente están venciendo al parásito, ¿no? Como Uruguay, Colombia, principalmente. Entonces, esta es la distribución y estamos pues en el medio y todavía se ve, aunque se diga que se ha tratado ya de erradicar el, el parásito, no vamos a ver esto menos unos 30 a 40 años más, es decir, para el 2030, 2040 veremos si realmente ya no hay infectados por enfermedad de Chagas, ¿no? Esto es algo de la estadística que no es muy relevante para nosotros. Lo que sí es, está bien establecido que es más en Sudamérica, ¿no? Entonces, Chagas es más de los sudamericanos. ¿Cuáles son los síntomas? Si es que logramos ver un Chagas agudo, vamos a ver un enrojecimiento, ¿no? O lesiones eritematosas, edema, ¿no? Hinchazón, o tipo rash, así como en estas. Y obviamente el signo de Romaña, ¿no? que es el chagoma que le decimos cuando se edematiza el párpado en el lugar de la picadura. ¿Qué pasa? Este parásito se deja caer del techo y pues la parte desnudada, que generalmente es la cara, y ahí produce la picadura. No inocula el parásito, no. Y en el rascado nosotros contaminamos la lesión que hacemos al rascarnos y ahí ingresan los parásitos, ¿no? Y entonces ese es el sitio de ingreso. Y de aquí va a seguir su camino hacia el torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo se va a distribuir, va a completar su ciclo de hipomastigote, tricomastigote, etcétera, etcétera. Y finalmente va a causar un daño en la placa neuromuscular, principalmente del tubo digestivo, eso es absoluto, colon
Y en la otra gran placa neuromuscular que tenemos, que es la del corazón, ¿no? Entonces, esos son los principales órganos blancos. Y de este torrente sanguíneo puede infectarse, todavía podemos transmitir el parásito en el embarazo, en las transfusiones, etcétera, etcétera. De ahí su problema endémico. Esta es la fase aguda y muy pocas veces vamos a encontrarlos. Yo creo que más están en contacto los epidemiólogos. Yo he visto alguna vez signo de Romaña, pero estas pues pasan como cualquier picadura de insecto, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a ver? La fase crónica, la fase de las secuelas, donde ya ha habido daño, donde ya no hay objeto tratar al parásito. Incluso es difícil identificar, hasta aquí podíamos identificar al parásito con un método de gota gruesa o una observación directa para observar ahí los tricomastigotes que están junto con los eritrocitos, ¿no? Anexos a los eritrocitos, nadando entre ellos. Pero en esta fase ya no. Entonces lo único que queda es medir los anticuerpos. Entonces aquí, para ver si es un Chagas, tendríamos que pedirle test de inmunofluorescencia o el ELISA para Chagas, para que nos digan que hay anticuerpos contra el tricomastigote o este parásito, ¿no? El Trypanosoma tuberculosis. Con esto, más estos hallazgos, esta patología es por Chagas. Entonces, ¿qué sucede en el músculo cardíaco? El daño es irreversible, no hay forma de revertir, al igual que el resto del intestino, ¿no? Entonces, finalmente claudica este músculo y queda así grande, con una gran cardiomegalia, lo que causó una infinidad de alteraciones del ritmo y la conducción. Lo mismo va a ser en el esófago, ¿no? Entonces, esta pérdida de la contractilidad del músculo va a hacer que se vaya dilatando, ¿no? Por mucho tiempo esta ha sido causa de una acalasia. Todavía algunos textos la describen como pseudoacalasia. En realidad, vendría a ser una pseudoacalasia, que por definición no hay alteración del esfínter, más bien hay alteración de la contractilidad del esófago. O una acalasia secundaria, ¿no? Secundaria a la enfermedad crónica del Chagas. Como pueden ver aquí en estos rayos X con trago de bario, se le va a tragar al paciente el bario, se detiene en vaciarse. Aquí tenemos la característica punta de lápiz. En la acalasia la disfunción está en el esfínter y la consecuencia es la dilatación del esófago. En cambio, en esta, el esfínter está competente y el esófago es el que nos está contrayendo, ¿no? Entonces, esta es la patología. No hay mucho que hacerle, no hay mucho que hacerle. Tal vez ampliar un poco más el esfínter está competente. Y de nuestro tema, que sería el dólico megacolon, ¿no? Y esto es progresivo y es hacia proximal. Empieza en el recto, se dilata el recto, como pueden ver, aquí hay un gran recto que se continúa con el sigmoides, y esta imagen en miga de pan son heces que se han solidificado prácticamente y que el colon no puede empujar. Y esto va a ir avanzando con el tiempo, va a ir hacia el ascendente, va a tomar el transverso, el colon ascendente, etcétera, y esto va a hacer que no se contraiga bien y es una verdadera pesadilla para el paciente, ¿no? Este movimiento de retención de gases. Y finalmente, volvo. Entonces, esta alteración producidas por el Chagas en primera instancia. Tenemos el dólico megacolon de la altura, que produce lo mismo, ¿ya? Pero esto es por isquemia. A diferencia del Chagas, el dólico megacolon de la altura no es progresivo, no se va hacia proximal. Entonces la parte dilatada es la parte que se saca. En cambio, en el Chagas
Si sacamos esta parte, con el tiempo, esta otra parte proximal también se va a dilatar porque va a ir progresando hasta que llegue solo al ilion. Y también algunos autores nacionales han descrito este tipo de dólico megacolon relacionados al consumo de coca. Pues diciendo que es lo mismo, o sea, en su fisiopatogenia, alteración de la placa neuromuscular no es progresiva, no avanza, pero tiende a tomar más, más cantidad de colon, ¿no? Porque el efecto es más sistémico. Esta es la imagen típica de un dólico mega sigma en este caso, porque es el sigmoide, es el que está grande, no solamente está grande, está largo, anormalmente largo y dilatado. Entonces, esa es una enfermedad. A primera instancia, en nuestro medio de que los chats. ¿Cuál es el problema del sigmoide, del dólico megasigma? Entonces, en primera instancia se va alargando y produce aquí procesos inflamatorios y el mesenterio se pega. Eso se llama mesenteritis retráctil. Como pueden ver aquí, cicatriza. Y de alguna manera agarra estos dos extremos del vólvulo, que si se llenan de aire o heces, en algún momento va a sufrir una torcedura, una rotación sobre el mismo eje, amarrándose, diríamos, ¿no? Entonces, y esto va a ocasionar el problema aquí, en el sitio de torsión. Entonces, ¿qué siente el paciente? En primera instancia, dolor, periodos de constipación, retención de heces. Con el tiempo le es más difícil evacuar las heces hasta que un día deja de eliminar gases, deja de eliminar heces, está distendido y al final va a empezar a vomitar, ¿no? Y es un vómito fecaloideo, muy, muy fétido. ¿Por qué? Porque está regresando de allí y por eso son tardíos. El dolor es notorio y la distensión es bien notoria. Entonces, el objetivo nuestro es que no sufra este lugar de torsión porque aquí se isquemiza y se perfora. Esa es la estadística. Los vólvulos de sigmoides entonces vienen primero con antecedentes de constipación. Se cortan los gases, se bloquean los gases, falta de eliminación de gases, empieza a distenderse, gran distensión, y empieza el dolor. El dolor es tipo retorcijón, como calambres, ¿no? Tipo calambres, son calambres. Y finalmente empieza con náuseas y vómitos. Generalmente empieza a vomitar hacia el tercer día, segundo o tercer día. Y recién va a venir el periodo de sepsis. Entonces, toda esta fisiopatología nos va a hacer pensar en un vólulo de sigmoide. ¿Qué tenemos que ver? La distensión. La distensión generalmente es grande, como en esta bolita está marcado. Si podemos ver, aquí está su colon sigmoide, está bien marcadito. Y obviamente está muy adolorida, ¿verdad? ¿Se puede hacer un tratamiento aquí laparoscópico? No. ¿Cuál es la la, la conducta a tomar en este paciente? Obviamente es un abdomen agudo, una placa de rayos X. Diagnósticos diferenciales, fecaloma, tumores, el tumor también crece así, asimétrico, o las otras causas de oclusión intestinal. Pero si viene de la región, principalmente si es del valle o del llano, entonces pensaremos también en un Chagas, ¿verdad? Entonces le pediremos el ISA para Chagas y la placa. Y si se confirma, pues tendremos que hacer algún procedimiento. La imagen típica de un vólvulo de sigmoides se llama imagen de café, eso por esta hendidura que se presenta, y esto es aire. En el fecaloma hemos visto aquí que se ve heces. Aquí este es un fecaloma, no hay grano de café, no hay aire, más bien hay una imagen en miga de pan, parece miga de pan ahí, entonces este es un fecaloma.
En cambio, este es una imagen de vólvulo de sigmoides. Las hay más claritas, esa es de la abuelita. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Una rectosigmoidoscopia. En este caso, este es el rectosigmoidoscopio rígido, ¿no? Que todavía hay en las salas de emergencia de nuestros centros, donde les decía, aquí hay un lente que va a magnificar, hay una fuente de luz que va a iluminar todo lo que nosotros veamos, y esto es para insuflar aire, ¿no? Es una perita que insufla aire igual que el manguito del tensiómetro, y así vamos a ver el colon y vamos a seguir a la luz. Este ya es un rectosigmoidoscopio más avanzado, este es flexible porque se puede manipular. Y obviamente ya no es un fibro, ¿no? Es fibro cuando aquí estaba la óptica. Esto ya es video, aquí está el chip y esto está mandando al monitor. Ustedes pueden ver aquí el colon y este va a ser el procedimiento. Es el primer tratamiento que hay que hacer en el vólvulo de sigmoides. ¿Cuál es el objetivo? Ver esta, la roseta de torsión, ¿ya? Es el lugar donde el sigmoide se ha torcido, esta parte. A esto se va a llamar roseta de torsión y lo vamos a ver con el endoscopio. Identificada la roseta de torsión, ¿qué tenemos que valorar? ¿Cómo es esta parte torcida? Hemos llegado a la roseta de torsión. Y tenemos que valorar cómo está. Aquí está bien, está rosadita, no está comprometida, se puede meter una sonda por aquí para sacar todo ese aire y esto se... En cambio aquí no, aquí hay tejido isquémico, ¿ya? Pero no está negro, hay un tejido isquémico, hay erosiones, hemorragias de la zona mucosa. Hay que esperar un tiempo a que esto se recupere. Si se recupera, ahí se queda. Se puede dejar una sonda rectal para terminar de sacar todo el gas. Pero aquí ya no, aquí ustedes pueden observar la mucosa ya está negra. Esto ya está necrótico, esto ya se va a perforar si es que no se ha perforado nada. Ni intentar pasar una sonda por aquí porque podemos perforar el tejido. Entonces esto ya va directamente a cirugía. Aquí está, prácticamente la mucosa ya está, ya no solo está isquémica, está necrosada y aquí es donde se dejaría la sonda, pero ya no es recomendable. Y aquí hay una perforación. Esto ya está perforado. Ya no hay más que hacerle que meterla a quirófano. Entonces, ¿qué se va a hacer en quirófano? Obviamente se debe sacar el segmento hasta lo más que podamos de los límites aparentemente comprometidos. Este es un sigmoide muy comprometido. Aquí está como estaba con el aire, ¿no es cierto? Necrosado. Entonces, lo que hay que hacer es, en endoscopía está necrosado y aquí estamos sacando el sigmoide, vamos a delimitar y vamos a retirar del paciente. ¿Qué vamos a hacer? Quitar el segmento y podemos repararlo ahí mismo, llevando el colon, en este caso descendente al recto, para hacer una colorectoanastomosis, o puede terminar quitando todo el y haciendo una iliorectoanastomosis, ¿no? El ilion llevarlo al recto. Y hoy en día hay una fuerte tendencia de una técnica brasilera, que es de Duhamel Haddad, donde se saca parte del colon por el recto. Una vez quitado el sigmoide, se saca el colon descendente o el ilion por una parte del ano y se la deja colgando hacia afuera hasta que se necrose y se sella, ¿ya? Y después se hace una anastomosis. Entonces, ¿cómo quedaría el panel? Este ya es el control endoscópico. Aquí estaba el colon, aquí se selló y por aquí abajo de la pared se bajó la otra parte del colon y se hace una anastomosis aquí. Entonces sería una anastomosis lateral-lateral. Por aquí va a ir el colon sano,
está enfermo ya no se hacia el recto y por ahí termina. Va a quedar una anastomosis de este tipo, ¿no? Vista peritonalmente. Y por aquí se está haciendo la anastomosis ya, como pueden observar, se toma el recto, por un ladito del recto se mete el stapler y el segmento que bajó del colon se lo va a apexiar al recto. Entonces, esto va a evacuar por el colon sano y no por el recto enfermo, ¿no? Esa es la nueva tendencia. Este es el jacarandá que está en peligro de extinción, encontrábamos árboles blancos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, doctor. Perfecto, entonces la siguiente ya llevaríamos patología rectal y vamos a seguir avanzando hasta que llegue el tiempo del examen. Hasta recto sería en definitiva el corte parcial, pero si podemos avanzar más, mucho mejor. Y nada más hasta ¿algún comentario o algo más? Creo que no, doctor. Listo, doctores, entonces nos vemos el siguiente jueves. Mil disculpas por el anterior jueves, no pude, estaba en procedimiento y ya era difícil llegar hasta aquí para dar Espero que les haya avisado la doctora gentilmente que me apoyó en eso. Sin más, entonces, hasta luego, todos, que descansen, nos vemos el siguiente jueves. Adiós, adiós. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Gracias.